muchísimas gracias a los valientes que con tanto desgaste de estos 3 días están a esta hora aquí. Pero creo que vale la pena reflexionar sobre este momento que estamos viviendo, que es un momento de una transformación casi diríamos inédita en el mundo, y sobre las implicancias que tiene esto para el agro uruguayo. El mundo se ha vuelto como un gran boxeo. Y quisiera que alguien me ayudara diciendo quiénes son los protagonistas de esta fotografía que está aquí. Para los más jóvenes esto es una pregunta muy difícil, para los más veteranos supongo que no tanto. A ver, ¿quién se anima a decir? Evangelista, Alfredo Evangelista, un muchacho del barrio Villa Española de Montevideo, peleando contra Cassius Clay por el título mundial de los pesos pesados, década de los 70. Pero Cassius Clay decidió adoptar para sí otro nombre. Es más conocido, creo yo, como Mohamed Ali que como Cassius Clay. Y Mohamed Ali, bueno, es Mahoma, nos suena por algo que nunca dijo, pero que todos decimos acá, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Nunca dijo eso, por supuesto, pero a Mahoma lo ubicamos bastante bien, fundador de una tercera rama del monoteísmo, el Islam. Año 600 y poco, Arabia Saudita, la Meca. Pero Ali no lo tenemos muy registrado acá, pero es una personalidad histórica muy importante. Al morir Mahoma, como suele pasar en aquellos tiempos, venía el problema de la sucesión. Mahoma tenía 3 colaboradores muy fieles, muy cercanos, que fueron los que lo fueron sucediendo. Pero cuando falleció el cuarto no había un sucesor claro. Y Mahoma tuvo un problema en la vida en términos sucesorios porque no tuvo hijos varones. Y en aquellos tiempos que lo sucediera una mujer no era posible. Tenía una hija que se llamaba Fátima, casada con un señor que se llamaba Ali. Y Ali dijo: yo soy el yerno de Mahoma, soy su sucesor. Esta decisión no generó unanimidad, sobre todo entre la aristocracia de la Meca, entre la aristocracia saudí. Y el califato de Ali llevó a la primera guerra civil entre los musulmanes, años 700 más o menos. Desde el 700 hasta ahora hay un conflicto no resuelto entre los musulmanes, entre los seguidores de la ortodoxia de la Meca, que se llaman sunitas, y los seguidores de Ali, que se llaman chiitas. Ali fue asesinado, su hijo mayor fue asesinado, y su hijo menor huyó de Arabia hacia una zona cercana a lo que hoy es Irán, hacia una zona de Irak fronteriza con Irán. Ese se llamaba Hussein. Hussein fue perseguido por las tropas de la Meca, fue acorralado con sus seguidores, fue un poco como el éxodo artiguista, y fueron todos asesinados, sus parientes más cercanos, sus seguidores. Hussein fue torturado largamente, su cabeza fue cortada y fue llevada como trofeo a la Meca. Ese es Ali. Son los seguidores de Ali, los que hoy se llaman chiitas. Y el epicentro hoy de los seguidores de Ali es Irán. Y para los iraníes chiitas, seguidores de esta lógica, morir por la religión es lo máximo que les puede pasar. Con esto les quiero decir, una cosa es Venezuela, donde a quienes gobiernan les alcanzamos un buen cheque y los compramos.
Otra cosa es Irán, donde el cheque no funciona. Y eso es importante, porque de cuánto dure esta guerra depende cuánto van a pagar ustedes de urea, fosfato diamónico, sulfatos. Cada día que dura la guerra son más pérdidas, es más daño, es más imposibilidad de fabricar gas natural, es más imposibilidad de fabricar fertilizantes. Entonces voy a ir rápidamente, porque estamos tarde, voy a ir muy ágil. El día que pasó esto, entramos en una nueva lógica en el mundo, un mundo sin reglas. ¿Se puede secuestrar un presidente? Se puede. ¿Se puede invadir un país? Se puede. Naciones Unidas no nos interesa. Estos dos señores quieren jugar un ajedrez global y ver quién le gana al otro. Esa es una lógica peligrosa que lleva a donde estamos hoy. Pero volvamos a Irán. Este señor es muy poco conocido aquí, es una personalidad fundamental de la historia iraní del siglo XX. Irán, en los años 50, cuando nosotros festejábamos Maracaná, era una democracia que funcionaba bien. Este señor podría ser un uruguayo, no lo distinguiríamos. Pero este señor dijo: del petróleo iraní nos está tocando demasiado poco. La Shell, la Chevron, nos están llevando demasiado. Nacionalizó el petróleo. Y la respuesta a nacionalizar el petróleo fue que los servicios secretos de Gran Bretaña y de Estados Unidos dieron el primer golpe de Estado, 20 años antes del golpe de Estado en Uruguay. Al amigo Mossadegh, los militares lo sacaron por una jugada de tablero político de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Con lo cual, la relación entre Irán y Estados Unidos tuvo un primer quebranto. ¿Quién vino después? ¿Quién pusieron básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña? El señor que está ahí, un emperador, un monarca, el Shah Reza Pahlavi, cuyo hijo hoy es uno de los pretendientes a dirigir un Irán post-teocrático. El hijo del Shah, esa foto es actual y es bastante parecido, pretende ser el nuevo conductor de Irán, pero desde el año 79 no pisa Irán, no tiene un partido político, no se sabe cuánto apoyo tiene dentro de Irán. Y el propio Trump dijo que no le convencía. El reinado del Shah no fue malo en términos económicos. Irán creció económicamente y fue muy occidentalizador. Irán es Persia, o sea, como Persia tiene 2500 años de historia, o sea que eso también hace una diferencia con Venezuela. Y en los años 70, las mujeres iraníes, podríamos decir, eran bastante parecidas a las mujeres occidentales, por no decir indistinguibles. Todo parecía ir bastante bien, pero el hecho de que hubiera alcohol, el hecho de que hubiera prostitución, el hecho de que fuera tan pro-occidental, muy pro-israelí, a muchos iraníes les molestaba y les molestaba cada vez más. Y entonces empezó a surgir una oposición cada vez más fuerte, que dirigía un señor religioso que se llamaba el Ayatollah Khomeini. Khomeini vivía en el exilio en París y en la misma época, años 78, 79, que había una dictadura aquí y que, yo me acuerdo, Wilson Ferreira mandaba cassettes y escuchábamos cassettes de Wilson Ferreira contra la dictadura. El Ayatollah desde París mandaba cassettes contra la dictadura del Shah y muchos iraníes la escuchaban. Y cuando él volvió, dijo: yo no tengo ninguna intención política, quiero venir a restablecer nuestra religión. Pero la recepción fue tan abrumadora, fueron tantos millones de iraníes a mostrar una devoción absoluta, que los clérigos dijeron: acá tenemos que tomar el timón. Y fueron manifestaciones tan grandes de muchos millones de personas que el Shah se tomó un avión y se fue a Estados Unidos a no complicarse más la vida. Con lo cual quedó instaurado por primera vez un gobierno islámico. No existía el concepto ni de guerrilla islámica ni de un gobierno políticamente islámico. Y el Ayatollah decía: ni capitalismo ni comunismo, nuestro camino es el islamismo.
Apenas se establece, militantes del Shah, estudiantes, toman la embajada de Estados Unidos. En Estados Unidos trituraron todos los papeles para quitar la información. Los estudiantes pasaron meses reconstruyendo las tiritas de papel para comprobar los nexos que había entre el gobierno anterior e Israel, que era algo que les molestaba muchísimo. Y Estados Unidos, se acordarán ustedes de Saddam Hussein, que fue tan atacado por Estados Unidos, pero en ese momento Estados Unidos le dijo a Saddam Hussein: aprovecha a invadir Irán, que están con una revolución recién instalada, y dale. Y Saddam Hussein tenía el apoyo también de la Unión Soviética. Fue un hecho raro de la Guerra Fría en la que Estados Unidos y Unión Soviética promovían que Saddam Hussein invadiera Irán. Y al principio le fue muy bien, avanzó sobre el territorio iraní. Pero los iraníes, imbuidos del fervor místico religioso, resistieron, un poco como Ucrania al principio, y después empezaron a avanzar y se terminaron metiendo en territorio de Irak. Y Saddam Hussein tuvo que firmar una paz muy humillante 8 años después, y millones de muertos de cada bando después. Del 80 al 88 esta guerra. Eso generó en el mundo musulmán una impresión muy fuerte. En general, Egipto, los palestinos, tenían una postura muy proclive a la Unión Soviética luchando contra Israel, y a partir de ahí dijeron: la Unión Soviética no es el camino es el Islam religioso. Y entonces la revolución iraní se propagó muy fuertemente en Líbano, que fue invadido en el 82 por Israel, por Siria, por Yemen. Incluso actualmente el gobierno de Irak es muy cercano al de Irán. Y posteriormente, ya en tiempos más recientes, la Rusia de Putin apoya fuertemente a Irán. China, no tan explícitamente, pero también apoya a Irán. Entonces, ¿cuánto dura esta guerra? Por supuesto, no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabe nadie, pero creer que esto va a ser una guerra corta, fácil, y que los iraníes van a colapsar fácilmente, es una hipótesis para mí muy arriesgada. Y si esta guerra se prolonga, créanme que todo va a cambiar en el agro, porque el precio del gasoil, el precio de los fertilizantes, el precio de los fletes, el precio de los seguros, el precio de los neumáticos, todo depende de que esto funcione bien. Entonces, la personalidad clave que fue el Ayatollah Khomeini, al morir, designó a su sucesor, que fue el señor Ali Khamenei, que ya muy anciano, con 86 años, el primer día de la guerra, Israel encontró dónde estaba y lo mató a él y a casi toda su familia, pero no logró matar a su hijo, no ha aparecido, pero se supone que no lo logró matar, que es el actual líder religioso de Irán. Y según dicen, está actualmente en Moscú recibiendo tratamiento médico porque quedó herido en ese suceso. Pero eso es importante porque este señor está en Moscú, donde es más difícil matarlo que si estuviera dentro de Irán. Ese es el actual líder iraní, hijo de este señor. Y en esa guerra con Irak, Irán aprendió a hacer sus propias armas. Tiene una diferencia clave con el resto de los países, que, digamos, salvo Estados Unidos, Rusia, China, en general son países que importan armas. Si uno les bloquea la importación de armas, quedan limitados. Irán no. Irán fabricó sus propias armas para ganarle a Irak y desde entonces fabrica sus propias armas, y entre ellas estos drones que se llaman Shahid, que son los que usa Rusia contra Ucrania masivamente en su guerra, que deben costar unos $10.000. Ahora, interceptarlos requiere unos misiles súper sofisticados que cuestan $1 millón. O sea que los iraníes tiran de estos avioncitos que parecen los avioncitos de papel que hacíamos en el liceo, pero el que quiere interceptarlos tiene que pagar muy caro para ello. Y cuando no los interceptan, caen en una refinería y generan un daño por cientos de millones de dólares. Es lo que se llama una guerra asimétrica. Por supuesto que Estados Unidos e Israel tecnológicamente o como poderío bélico a Irán le ganan 14-0. Pero Irán solo tiene que resistir y seguir causando pérdidas cuantiosas económicas a todos, porque ustedes van a pagar por esta guerra $100 por hectárea más o menos, por cultivo,
por fertilizante, por gasoil, etc. ¿Por qué? Porque esto es clave. En las zonas donde hay mucho gas natural es donde se fabrica el fertilizante. El fertilizante nitrogenado es nitrógeno del aire que una máquina que funciona a gas lo saca del aire. Es un logro químico que se llama la reacción de Haber-Bosch. Que, bueno, cuando el mundo se estaba quedando sin nitrógeno, cuando empezó a crecer la agricultura a comienzos del siglo XX, descubrió esa manera de sacar el aire, el nitrógeno del aire. Y se precisa para eso gas, y el gas está allí. Entonces, de este Golfo Pérsico sale el fertilizante, por ejemplo, para Brasil, que ha comprado desde 2020 $8.000 millones de fertilizantes que vienen de ahí. La mitad de la urea del mundo viene de ahí. Pero la mitad del aluminio del mundo viene de ahí. Muchas cosas vienen de ahí. Así que desde que empezó la guerra, que lleva 20 días hoy, hay infinidad de titulares que dicen, ojo, porque lo que va a subir el fertilizante va a generar una crisis alimentaria y va a generar una crisis en los productores. Los productores de Estados Unidos, así como ustedes están a punto de sembrar cultivos de invierno, están a punto de sembrar cultivos de verano. Millones de hectáreas de maíces que rinden 12.000, 13.000 kilos sin riego. ¿Cuánto nitrógeno tiene que dar un maíz sin riego para dar 12.000 kilos? ¿Cuánto nitrógeno hay que ponerle? ¿Qué va a pasar con el área de Estados Unidos? Va a bajar el maíz, va a aumentar la soja. Las leguminosas, ahora hay que hacerles un altar porque ellas consiguen el nitrógeno del aire gratuitamente. Y esto es clave porque esa zona genera combustibles, por supuesto, pero genera fertilizantes, genera el nylon, genera los plásticos. O sea, para el sistema alimentario mundial, esa zona es decisiva como fuente de origen de los productos. Así que viajamos en el tiempo hasta el año 700, los seguidores de Ali murieron por sus ideales y los iraníes son fuertes seguidores de ellos. Ahora vamos a viajar geográficamente, por suerte un lugar que queda lejísimos. Pero bueno, el gran lío es pasar por acá. O sea, en toda esta costa se ponen los iraníes y le tiran a un petrolero que mide de largo 200 metros, 4 canchas de fútbol. Y que cuando va a la mayor velocidad posible va a 20 kilómetros por hora. No es difícil pegarle a un buque tanque. Tienen que pasar por acá. Esto es Emiratos, esto es Qatar, todo esto es Irán. Entonces todo lo que es petróleo, gas, fertilizantes, sale por acá y tiene que pasar por este embudo. Y Trump dice, voy a llevar barcos de guerra para que escolten a los petroleros, pero si el petrolero va a 20 kilómetros por hora, el barco de guerra no puede ir a más de 20 kilómetros por hora. Y por más que se ponga al lado, no es tan difícil pegarle. Entonces, mientras esto pasa, bueno, hay una manera de sacar petróleo por acá, pero como yo les decía, la revolución iraní causó mucho impacto y en Yemen la mitad del país aproximadamente es pro-saudí, sunita, otra mitad es pro-iraní, chiita, seguidores de Ali. Y están acá, o sea que si sacan el petróleo, el gas o lo que quieran por acá, si bajan acá, tienen el mismo problema. Están los hutíes, habrán escuchado alguno hablar de los hutíes que le pegaban a los barcos en defensa de Irán y en defensa de los palestinos. O sea que acá tenemos el mismo problema. Los barcos tienen que pasar por acá, 200 metros de largo, 15 kilómetros por hora, paso de tortuga, y cualquiera que va se pone un aparatito en el hombro o en la caja de la camioneta y tira un misilazo y hace explotar el petrolero. Pueden salir por acá arriba también, pero ayer la refinería que está en Haifa, que está acá, misilazo a la refinería de Haifa en Israel. Israel se supone que tenía un escudo impenetrable, pero no fue tan impenetrable. O sea que esto es un lío fenomenal. Y la pregunta clave de cuánto les va a costar el fertilizante y cuánto les va a costar el gasoil es cuánto dura esto. ¿Cuánto tiempo vamos a tener guerra? Bueno, el ejército israelí
dijo el 15 de marzo, nosotros estamos estimando 3 semanas más. 15 de marzo, 3 semanas más, sería el 8 de abril. En realidad, dicen, estamos planificando 3 semanas más de sistemáticamente bombardear Irán para que no se pueda defender. No quiere decir que el estrecho vaya a quedar liberado. Ya en 3 semanas bombardeando todos los días Estados Unidos y Israel, no va a quedar mucho por bombardear. El Pentágono dice 6 semanas, dijo en la misma fecha. 6 semanas ya no es fin de abril, ya no es 8 de abril, es fin de abril. Si el petróleo va a seguir subiendo, el gas natural va a seguir subiendo, bueno, bien complicado. Esto podríamos decir es parecido a la guerra de Irak, pero fíjense que Irán es 4 veces más grande que Irán. Y arriba ustedes ven un manchoncito azul que es el Mar Caspio, es el lago más grande del mundo. Y del otro lado del Mar Caspio está Rusia, o sea que Rusia puede perfectamente abastecer a su aliado Irán por mar, cosa que en Irak era más complicado. Entonces, bueno, mucha gente... Yo he hablado con mucha gente que dice, esta guerra, yo supongo que en 15 días estará terminada. Capaz que sí, porque, de nuevo, la tecnología de Estados Unidos y de Israel es impresionante, de ciencia ficción, usan inteligencia artificial, usan... Si le quieren pegar a un mosquito, le pegan a un mosquito, pero no es tan simple. Entonces, lo que tenemos es un precio del petróleo que hace muy parecido cuando estalló, Rusia invadió Ucrania, el precio del petróleo se disparó, pero luego fue bajando. Llegó a estar arriba de 120, hoy está en 109, estaba hoy a la mañana cuando hice el programa de radio, después no miré. Bueno, Rusia y Ucrania se respetaron bastante mutuamente el comercio de alimentos y de petróleo. Dudo mucho que vaya a ser el caso de Irán. ¿Y qué pasó cuando la guerra Rusia-Ucrania y la urea se fue arriba de $1.000? Hoy está en 700 y pico el precio internacional, el precio de Uruguay debe estar cerca de 800. Entonces, bueno, imaginemos que somos un directorio de empresas agropecuarias y tenemos que decidir fertilizar. ¿Qué hacemos? ¿Compramos urea a $800? $800, ¿es caro o es barato? Y bueno, si mañana pasa algo que hace que caiga el gobierno de Irán y llamen a elecciones libres y la gente sale feliz por las calles, bueno, el precio de la urea baja y compramos a 800 caros. Pero si esta guerra dura 6 meses más, ¿va a haber urea? ¿Va a haber a 1.000 cuánto? No lo sabemos, pero tenemos que sentarnos con una hoja en blanco a decir cómo va a ser mi política de fertilización. Porque si sube el petróleo, la urea sube más, porque no es petróleo, es algo que hay que hacer a partir todavía de petróleo o de gas natural. Entonces, cuando hice este gráfico, o cuando en realidad no hice este gráfico, lo tomé de la Asociación Rural de Estados Unidos, bueno, la suba venía en 25%, en $580. Esto ya está en 700. Gabriel Carvajal me decía esta mañana que en esta semana el precio del gasoil en Estados Unidos subió 27%. Y acá me parece algo importante que tengo que decirles. Capaz que se enojan, pero el gasoil en Uruguay hoy está baratísimo. En Brasil, como decía recién Gedeao, están a punto de hacer una huelga todos los camioneros porque no hay gasoil. No es que no solo subió y los camioneros dicen con este precio de gasoil no nos perdemos plata. Es que no hay, empieza a no haber gasoil. Y acá, ANCAP bajó el precio del gasoil el día antes que empezara la guerra. La guerra empezó un sábado y ANCAP bajó el precio el viernes. Y a diferencia del gobierno anterior, anunció el gobierno cuando asumió que el precio del combustible se iba a actualizar cada 2 meses, no cada uno. O sea que tenemos un changüí de que por ahora nosotros vemos la guerra por televisión o vemos la guerra por internet, pero acá no pasa nada, el precio del gasoil es el mismo, el precio del fertilizante sube, pero cuando el 1 de mayo haya que reajustar el precio del gasoil, ¿a cuánto se va a ir? O sea que yo tenía una actividad con un banco y decía, saquen una línea de crédito para comprar
algo donde almacenar gasoil, ya que la gente instale depósito de gasoil, porque al 30 de abril, primera sugerencia que me permito hacerle, tengan el tanque lleno de todo lo que puedan tener el tanque lleno, porque el ajuste que va a haber en mayo va a ser de temer, porque además lo que pasa cuando hay una guerra es que el dólar sube. Teníamos un dólar de 38, ahora tenemos un dólar de 41, o sea que a la suba del petróleo le tenemos que agregar la suba del dólar. Bueno, entonces, muchas veces en el partido me dicen, ¿de qué vas a hablar si no sabemos ni qué va a pasar mañana? Bueno, veamos lo que podemos decir. Cuanto más se prolongue la guerra, más precio de combustible, más precio de fertilizante. Pero, perdón que me reiteré allí, pero más precio de aceites. O sea que ahí ya tenemos una pista de algo de lo que agarrarnos. O sea, colza, carinata, camelina, girasol. Tengo que pensar cómo hago para plantar todo lo que pueda, todo lo que la rotación me permita. Yo por más que me encanta hablar de mercados y me encanta ayudar a qué hacer en base a los mercados, pero la rotación agronómica primero que nada, ¿no? Entonces, bueno, si la rotación manda a pasar a cereal, se pasa a cereal, pero el aceite, que ya venía, yo hace meses que vengo diciendo los aceites, la colza, la carinata, la camelina, el girasol, cuanto más aceite tenga el grano, más demanda tiene y más demanda va a tener. Va a venir una presión inflacionaria brutal, porque la energía está en todos los sistemas productivos de lo que sea. Aunque sea la inteligencia artificial, tiene un data center que consume energía brutalmente. Tanto más en el agro, donde hay que mover, trasladar, sembrar, cosechar, todo es energía. Entonces, primero va a venir la inflación. ¿Y luego qué va a pasar? Y bueno, si la gente tiene que pagar mucho más por combustible, va a pagar mucho menos en ir a un restaurante, en tener esparcimiento. Es decir, atrás de la inflación lo que puede venir es una recesión. Y la gente va a decir, vamos a consumir menos porque esto no sabemos a dónde corno va. Mientras esto pasa, estamos hablando de libre comercio, porque así como Trump y Putin han decidido jugar al ajedrez de sus vidas, y que no haya ninguna regla de juego, hay otros países que sí quieren reglas de juego, quieren mantener una lógica de convivencia en la cual Naciones Unidas tenga lo que decir, en donde se hagan pactos y se respeten, en donde los aranceles no cambien un día sí, otro también. Y entonces tenemos Mercosur Unión Europea, Mercosur Canadá, Mercosur Emiratos, Mercosur Corea del Sur, y la cereza de la torta, que es esta sigla imposible de recordar, el TPP-CP, que es el Tratado Transpacífico. Entrar en el Pacífico sin pagar aranceles, que es como el sueño de 3, 4 años para adelante. Pero el Mercosur Unión Europea ya lo tenemos. Entonces, quiero que se den cuenta que tenemos un riesgo como pocas veces tuvimos, pero también oportunidades como pocas veces hemos tenido. Y bueno, algunas cosas que me parece que son... Bueno, cuando empezó esto, yo me preguntaba, bueno, hay guerra, pero ¿cuánto van a entrar las estructuras petroleras como botín de guerra, como blanco, como objetivo militar? Para Irán son el principal objetivo, porque ¿qué es ganar para Irán? Resistir y que el costo de vida en el mundo sea tan grande que le hagan presión a Trump para que le digan, che, Trump, para que la nafta se triplicó de precio. Esa es la manera de Irán de ganar, que la presión por la suba de costos lleve a que lo detengan. Entonces, ¿cuánto entran? Muchísimo. Todos los días, desde que empezó la guerra, ayer fueron 2 refinerías de Kuwait, la refinería de Haifa en Israel, anteayer fueron las refinerías de Emiratos Árabes, la principal productora de gas del mundo, por 5 años va a funcionar como máximo al 80% de su capacidad, por 5 años. Entonces, este es el gráfico que me parece principal para que ustedes vean la situación. ¿Cuánto impacta a lo largo de la guerra?
Bueno, la línea color blanco es el mercado del petróleo tal como venía y tal como se proyectaba. Venía tranquilazo el petróleo, 50, 60, 57, 58, 61, 62, y nadie esperaba un sobresalto. De hecho, se producía más de lo que se consumía. Los países exportadores administraban la producción. La línea naranja es si la guerra dura un mes. Bueno, el petróleo se va a los 109 que está ahora, termina la guerra y, bueno, da un sobresalto, pero ya estamos a 20 días. La línea celeste es si dura 2 meses cerrado el famoso estrecho de Hormuz. Bueno, el petróleo se va a 139, 140. Con el petróleo a 140 nos vamos a macar, pero supongamos que acá, llegados 2 meses, colapsa el gobierno de Irán. El petróleo cae, pero ya cae a los 80 y pico, no a los 60 que traíamos. Y si dura 3 meses, el petróleo se va a 160 y pico. Y en septiembre lo vamos a seguir teniendo a 100. Y seguramente no quisieron hacer el gráfico a 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque sería demasiado escandaloso. O sea, entonces, piensen ustedes que cada día que dura la guerra son más refinerías dañadas, más trabado el comercio de petróleo, más alto el precio y más se demora en volver a la normalidad. O sea que nadie sabe, yo no les puedo decir cuánto va a durar la guerra, sería lógicamente un payador, nadie lo sabe. Pero no se termina porque Trump diga mañana gané y me retiro, que es lo que muchos dicen que tiene que hacer. Trump, decí que ganaste y andate de este lío que está siendo un lío inabarcable. Porque los iraníes van a decir, bueno, se puede ir, pero el estrecho sigue cerrado hasta que me garanticen que nunca más me hacen esto. Y que me lo garanticen de una manera creíble. Entonces, el final de la guerra no está en Trump no tiene el 2 de la muestra para decir, termino hoy la guerra, me declaro ganador y me voy. Porque los iraníes van a decir, hasta que a mí no me garanticen que esto no pasa de nuevo, por el estrecho de Hormuz no pasa nada. Os pasan solo los chinos y los indios, que son mis amigos. Pero a Occidente, nada. Entonces, esto es un lío, yo creo que como nunca vimos antes. Cuando no se sabe qué puede pasar, acostumbramos a hacer escenarios. ¿Qué escenarios pueden haber? ¿Qué escenarios pueden haber? Bueno, capaz que los israelíes, los estadounidenses, son tan súper eficientes que hacen colapsar al gobierno de Irán. Pero, ¿y si colapsa el gobierno de Irán? ¿Qué va a pasar? ¿Lo que pasó en Afganistán? ¿Lo que pasó en Irak? O sea, se puede tener una victoria militar, pero es muy difícil tener una victoria política. Es lo que siempre pasa. Van a Irak, invaden, lo aplastan a Saddam Hussein, bárbaro. Y después, 35 grupos terroristas, a cual más radical, y todo un lío fenomenal. ¿Qué pasa en Afganistán? Tiraron las Torres Gemelas, vamos a los talibanes, los hacemos paté. Unos años después, la victoria política no se consigue, los talibanes vuelven. Y entonces acá el problema es, bueno, colapsa el gobierno iraní, bárbaro, Trump lo festejará, todos lo festejaremos porque no hay pocos gobiernos tan desagradables como el gobierno iraní. Pero ¿y qué pasa? Viene una guerra civil, empiezan a surgir grupos terroristas. Pensemos que en el primer día de la guerra, ¿qué hizo Israel? Mató al líder religioso. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bombardeó una escuela y mató 160 niñas. ¿Y entonces qué queda ahí? ¿Qué queda cuando me mataron a mi padre, a mi madre, cuando me mataron a un hijito porque bombardearon un apartamento en Teherán? ¿Voy a ser un demócrata de centro racionalista? Es poco probable. En el segundo escenario es, bueno, esto sigue, los iraníes se meten bajo tierra y cada tanto tiran un cohete y le pegan a un barco, le pegan a una refinería, pero no los logran sacar, porque como todos los especialistas militares dicen, si querés cambiar un gobierno tenés que bajar a cambiarlo. Bombardeando por aire solo no se cambió nunca ningún gobierno en la historia. Entonces, una guerra prolongada puede ser o sin tropas o con tropas.
Ahora, si Estados Unidos está diciendo, Trump está diciendo que va a mandar marines a desembarcar a Irán, un país de 90 millones de personas con un ejército de 1 millón de soldados. Tiene la misma cantidad de soldados Irán que Estados Unidos. Y los de Irán están deseando que les pase como Ali, como Hussein, como Hassan, ser asesinados por defender la causa. Bueno, si bajan tropas tienen dos misiones. Una es asegurar el tránsito por el estrecho de Hormuz y otra es capturar el uranio, que es con lo que eventualmente Irán podría hacer una bomba atómica. Y otra cosa que me parece clave, la enseñanza de esta guerra es que lo único que te da seguridad es tener bombas atómicas. Porque ¿por qué Estados Unidos no dice, no, Corea del Norte es un gobierno tiránico, terrible, vamos a ir y a instaurar la democracia? Porque si tenés bombas atómicas nadie se mete tan fácil. Entonces, si los iraníes no hicieron hasta ahora la bomba atómica y sobrevive el gobierno, la enseñanza número uno que sacan es, si no hacemos una bomba atómica no nos van a respetar y nos van a seguir bombardeando cuando quieran. Y la otra posibilidad es que a Irán le vaya muy bien, que a Israel se le vayan terminando los misiles que interceptan los misiles, que como pasó ayer le caigan los misiles en las refinerías, en las ciudades, y que Israel, si se siente amenazado, escale la guerra a una guerra nuclear. Que es algo que a uno hasta le cuesta decirlo, pero la Organización Mundial de la Salud está trabajando en un plan de contingencia por si esta guerra deriva en una guerra nuclear. Entonces, bueno, esto es, por supuesto que muy, muy terrible. No voy a hablar de la economía de Uruguay, que ya hablaron aquí en la expectativa, pero el problema que teníamos hasta ahora de que la inflación era demasiado baja, que se fue al 3% y no esperábamos que se fuera tan baja, olvídense de ese problema. El problema es que el 1 de mayo el gasoil va a subir, 2 cifras va a subir, no sé cuánto. Seguramente traten de amortiguarlo, pero si el petróleo pasó de 60 a 100 y el dólar pasó de 38 a 41, la paramétrica debe dar 25-30% de suba. O sea que agárrense de las manos. Entonces, yo estuve haciendo algunos números. A gran número, esto para la agricultura significa, ustedes van a pagar la factura. Cada vez que se rompe una refinería, cada vez que explota un carguero, a ustedes les llega la factura también, porque cuando vayan a fertilizar, y van a gastar $60 más, $70 más, $80 más. Y cuando vayan a usar gasoil, y van a usar por hectárea unos $10-12 más. Y cuando vayan a pagar un flete, si no hay un conflicto fenomenal por los fletes, ¿no? Porque va a subir el gasoil 15% y los fleteros van a decir, bueno, nosotros queremos que suban los fletes 15% y va a haber una negociación durísima. Bueno, principalmente entre fertilizante, gasoil y fletes, hagan ustedes la cuenta, pero van a tener un costo más o menos $100 por hectárea adicional. Ahí empiezan a jugar de nuevo las oleaginosas, porque para sacar 5 toneladas de trigo o 5 toneladas de cebada, preciso más nitrógeno que para sacar 2 toneladas de colza. Ahí también sacan allí una ventaja. Y los aceites, la gran revolución que nos está cambiando la agricultura, es la revolución de los aceites, porque los aceites sirven para sustituir petróleo. Y yo hace años que les digo, hay que salirse del petróleo. Cuanto menos petróleo usemos, mejor, porque es una fuente permanente de inestabilidad. O sea, nunca vamos a tener estabilidad en el petróleo, porque nunca va a haber paz en esa zona, porque es una guerra religiosa, no es una guerra política que nos sentamos a conversar y transamos. ¿Traicionás a mi versión de Dios o traicionás a la otra versión de Dios? Y el primer ministro israelí que hizo un pacto con los palestinos, que se llamó el Acuerdo de Oslo, al mes lo dejaron como un colador los propios judíos. ¿Y qué partido ganó las elecciones? El del que tenía la metralleta. Entonces es otra lógica. Cuando una guerra es religiosa es otra lógica. ¿Y qué es lo que pasa? Los precios de los alimentos también van a subir, pero hay un delay en el tiempo, hay una brecha de tiempo en la que los costos suben, pero el precio del trigo no va a subir mañana por la guerra, porque el trigo en el hemisferio norte ya está plantado, ya está fertilizado en su gran parte, y se va a cosechar, con guerra o sin guerra, se va a cosechar exactamente lo mismo. Y los argentinos no van a plantar menos trigo porque el fertilizante le suba, porque
vienen de un cosechón, están contentos con el gobierno y van a plantar todo lo posible. Entonces, lo que va a haber es un problema de desfasaje de la relación insumo-producto. Los insumos suben ya. El fertilizante ya subió y ya va a seguir subiendo. El gasoil va a subir cuando ANCAP lo disponga, pero si estuviéramos en Brasil ya hubiera subido. Si estuviéramos en Estados Unidos ya hubiera subido. Los productos sí van a subir porque va a ir bajando el área, pero mucho más lento. Excepto en los aceites, porque en los aceites es sacame un litro de gasoil, que no hay, y poneme un litro de gasoil sintético hecho con aceite. Y la otra gran ventaja, para que esto no sea realmente una catástrofe, es que la ganadería es el seguro de precios mejor que podríamos haber soñado. En cualquier otro momento de la agricultura, el trigo forrajero, la cebada que no calificaba para malteo, valía $100 si me lo compraban, con suerte. Y ahora vale más el trigo para un corral a $2.20 que el trigo para un molino a $190. Entonces, los costos van a subir, sí, pero tenemos por lo menos dos herramientas clave, oleaginosas y carne. Y los cereales, bueno, si la rotación pide cereales, por lo menos sabemos que tenemos un precio piso alto. Y lo otro que tenemos es que mientras tenemos a Trump y a Putin jugando un ajedrez donde la ONU es no me molestes, no me interrumpas mi partida de ajedrez, han surgido otras miradas. En particular a mí me encantó y recomiendo mucho ver el discurso del presidente de Canadá, Mark Carney, del que Trump se burla y le dice el gobernador del estado 51. Y a mí me gusta mucho la presidenta del Banco Central de Europa, siempre es una mujer que me parece muy inteligente y que en la expositiva pasada teníamos esa foto con esa frase que nos parecía clave, que dice, la solución a la guerra comercial que le planteaba Estados Unidos está en acelerar la integración con los otros bloques. Eso lo presenté en la expositiva pasada y derivó en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Unión Europea firma acuerdo con Australia en pocos días más y vamos a ver estos acuerdos entre quienes quieren un mundo previsible crecer mucho. Y si hablamos de crecer mucho, el que crece mucho callado es China. China habla poco. Y cuando Trump les pidió que fueran a ayudar para abrir el estrecho de Hormuz, dijo, nosotros lo que queremos es un cese al fuego ya de todas las partes, lo único que tenemos para decir. Miren las exportaciones de China. Qué arancel, qué guerra comercial. China exporta y exporta y exporta y exporta y no para de exportar. Y no para de avanzar tecnológicamente. Miren, China hace 20 años que está con los paneles solares, con los autos eléctricos. Piensan a largo plazo. Yo todavía escucho productores que dicen, no, el auto eléctrico se incendia y la batería de litio es contaminante. Señores, sálganse del petróleo todo lo que puedan. Si lo que es energía eléctrica sube menos que la inflación todos los años y tiene un precio el mismo todo el año, el gasoil va a ser un electrocardiograma permanentemente, que Trump dijo esto y bajó, que Trump le hundieron un barco y subió, impredecible, y China avanza en tecnología y tecnología y tecnología, y en un mundo en guerra, esto a mí me quita bastante el sueño. Estos son soldados robots de China para patrullar las fronteras. Ucrania la semana pasada mandó por primera vez robots al frente. O sea, me encanta la inteligencia artificial y me encanta verla aplicada a todo lo posible, pero si la guerra va a ser entre robots, al que sea más inteligente, no sé qué mundo le queda a nuestros hijos. Bueno, este acuerdo Mercosur-Unión Europea fue muchas veces subestimado. Muchos productores también me decían, no, los europeos siempre le encuentran un pelo al huevo y nunca se va a aprobar y hace 15 años que estamos. Esto es un cambio fenomenal. En 2 meses se cae el arancel del cupo Hilton. El cupo Hilton es como que valiera 20% más. Capaz que la parte más grande se la lleva el importador, capaz que la parte menor se la lleva el exportador, pero atrás de esa caída de aranceles viene el aumento de cupo. Y tenemos en números redondos 6.000 toneladas, y vamos a ver los amigos de la FARM en qué se ponen de acuerdo, pero
Pongamos que de las 100.000 toneladas nos tocan 25, es como multiplicar por 5 el cupo Hilton. Esto es un cambio muy bueno. ¿Y qué es lo que quiere Europa? Energía sostenible, aceites. Quiere arroz, porque se está quedando sin agua el sur de Europa. Importa arroz, un salvavidas para el sector arrocero. Y quiere carne. Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, lo otro clave es, me siento con una hoja en blanco, ¿cuál va a ser mi política de fertilizantes? Y me siento con una hoja en blanco, ¿y cuál es mi política? ¿Cómo cambia mi planificación agrícola o ganadera? Si en vez de niña, que es lo que hemos tenido hasta hoy, este es el funeral de la niña, mañana llega el niño y celebramos todos 30, 40 milímetros. ¿Cómo cambia mi planificación? ¿En qué cambia? ¿Cómo aprovecho una buena probabilidad de lluvias en la primavera? Eso es importante. Pero lo otro es, los productores subestiman el calentamiento global. Creen muchos que es algo ideológico, les viene a la mente Greta Thunberg, les viene a la mente un hippie tocando la guitarra, les viene a la mente cosas que no les gustan y dicen, el cambio climático siempre pasó, lo relativizan. Es una grave minimización del riesgo que tiene cada verano el no entender el cambio climático. Y yo le apuesto un cordero a las brasas al que quiera que 2026 o 2027 o los dos van a ser récord de temperatura desde que llevamos mediciones. Si alguien es escéptico del cambio climático y quiere tomarme la apuesta, se la tomo aquí. Pero lo que importa es que ustedes sigan los datos, no ideologías, sigan los datos. Y los datos son que la temperatura va subiendo y va subiendo y va subiendo. Pero ¿cómo sube? Los años que hay niño se dispara y los años que hay niña retrocede. El 2025 no fue récord, bajó. El 2024 fue récord. La niña enfría al océano más grande del planeta y amortigua. Ahora viene niño, esto es lo que los meteorólogos nos imploran que no crucemos, lo cruzamos en 2024. Bueno, yo les apuesto a que o 2026 o 2027, si no es el más caluroso de 800.000 años, es el segundo atrás del 2024, que es el récord. Porque esto funciona así. A mí me gusta mucho esta gráfica. Esta es la tendencia. Por supuesto que la temperatura siempre cambió, pero siempre cambió milímetros. Lo que tenemos ahora es un cambio acelerado y que cuando hay niño se va arriba de la línea tendencial y cuando hay niña se va abajo. Y nosotros, acá falta el último año en esta gráfica, pero nos vamos a ir arriba de la tendencia. O sea que el verano que viene, aunque es niño, también es de riesgo, porque un niño no les garantiza que no haya 3 semanas que no llueve, porque el niño y la niña son tendencias, pero el clima es caótico, no es lineal. No es que hay niño y me va a llover toda la semana 40 milímetros. No funciona así. Puede ser niño, puede llover mucho en diciembre y pueden haber 3 semanas sin lluvia en enero con ola de calor y les puede pasar que los cultivos tengan un daño grave, aunque sea niño. Y todos van a decir, pero no era niño y ahora perdí la soja y era niño. Y sí, puede pasar, pero hay menos probabilidad de que pase. Esa es la jugada. Bueno, entonces a mí me parece que a veces el productor incurre en una pérdida de percepción de riesgo. Bueno, otra tendencia importante es que se frena el crecimiento poblacional. ¿Por qué trigo y arroz tienen un precio tan bajo? Y porque las mujeres tienen pocos hijos, la población crece cada vez menos, excepto en África, y bueno, son cultivos cuyo destino es principalmente la alimentación humana. Eso es muy importante, también cambian las pautas de consumo, en fin, pero es tarde y voy a ir muy rápido. Y lo otro que siempre decimos como una tendencia que todos los años va a estar es que Brasil crece más rápido que el consumo de China. Y eso, por ejemplo, en la soja de 500 solo puede volver con una gran catástrofe climática, pero si no, Brasil sumando cada año 5 o 6 millones de toneladas más de soja y el precio va a andar ahí en 370, 380. Si hay guerra llega a 400, aprovechen si hay 400 para marcar. Entonces, Uruguay lo que tiene es que, bueno, tenemos colza,
El otro día estaba con una gente de colza y me decían, bueno, vinieron unos brasileros a ver cómo se produce colza y les enseñamos, y vinieron los de una multinacional y decían, pero no les digan nada, que los brasileños no se pongan a hacer colza. Bueno, cultivos de invierno tenemos esa ventaja. Brasil será también competitivo en eso. Bueno, y tenemos ese crecimiento tan fuerte de Brasil, generó algo que a mí me llamó mucho la atención, las cuotas de China para la carne. China dijo, está entrando demasiada carne, vamos a cuotificar. Y en esa cuotificación, Uruguay sacó el 5 de oro, porque Uruguay exporta 190.000 toneladas de carne a China en los últimos 2 años, y nos dieron 300 y pico. Yo creo que ¿por qué? Porque somos chicos, no le vamos a bajar el precio al novillo de China exportando carne. Pero Brasil, que exporta 1,5 millones, le encajaron 1.100.000, con lo que los brasileros, tan amigos del BRIC, quedaron sumamente enojados, y se supone que van a llegar al tope de su cuota a mitad de año. Y los australianos, que también son importantes, le dieron 200.000 toneladas. Muy llamativo. Australia es proveedor de primera línea de China. O sea que acá metimos una muy buena. Pero es China. Y todos sabemos lo que pasó en el 2022. Y bueno, tuvimos acá esta presentación que, como dijo Gedeao, lo que pasó acá, curiosamente, es lo mismo que pasó hace una semana en Brasil, y que Cargill dijo, bueno, si nos pasa esto, no exportamos más a China. China, bueno, cuando quiere cambia las reglas de juego. Por ejemplo, ayer dijo, no exportamos más fertilizantes de ningún tipo. Ya había limitado la exportación de fosfatados. Y ayer dijo, no vamos a exportar 1 kilo de fertilizante hasta nuevo aviso. No hay más exportación de fertilizante. Y apareció fluazurón en carne uruguaya. Qué casualidad. Anteayer apareció un producto químico no admitido en carne argentina. Entonces, China hoy está, ojalá mañana esté, pero nunca sabemos. Si no están diciendo, che, con este lío tenemos que importar menos cosas, tenemos que gastar menos dólares. O sea, no sabemos. Fíjense, Brasil quiere renegociar su marco de inspección de soja. Lo mismo que pasa acá. No es casualidad que aparecen malezas en los 2 países y aparece garrapaticida en los 2 países. No sé, no me gusta ser conspiranoico, pero bueno, China hay que tomarla con un poquito de pinza. Vamos a la recta final que se nos viene la noche. Para mí, ustedes tienen que... En su menú de opciones tienen 3 tipos de granos, los que podríamos llamar energéticos. ¿Por qué surgieron los mayas? ¿Por qué surgió la cultura de China? ¿Por qué surgió la cultura del Mediterráneo? Porque tenía un grano energético que aprendieron a cultivar. Los del Mediterráneo aprendieron a cultivar trigo, los mexicanos aprendieron a cultivar maíz, los asiáticos aprendieron a cultivar arroz. Tenían la energía. Esos granos son almidón, que el almidón es azúcar. Pero esos granos, que son para consumo humano, son la base de la dieta humana, ya no crecen porque, como les decía, la población no crece mucho, y cuando uno mejora el ingreso, no come arroz todos los días o no come 1 kilo de pan todos los días. Come brócoli con camarones o come una colita de cuadril con rúcula. Entonces, a medida que la economía crece, que la economía mejora, la gente tiene menos hijos y en la dieta les sigue consumiendo, por supuesto, pero no tanto. Hay otros granos que para mí lo tienen que ver como parte de un proceso industrial. Si ustedes son agrícolas ganaderos, en realidad tienen una industria que produce carne, o si son agrícolas lecheros, tienen una industria que produce leche. Y entonces, capaz que el precio del maíz en el mundo es bajo, pero va a subir. El maíz sí va a subir por falta de urea. Pero estos son granos que sirven para hacer carne y, bueno, son proteína, es una línea de demanda bastante más acelerada, pero la línea de demanda súper acelerada es la que le da de comer a los aviones, es la que sirve para sustituir gasoil. Ahí la demanda, yo creo que por muchos años, colza, girasol, lo que tenga mucho aceite en la semilla, la demanda crece del 1 muy lento, el 2 mediano, el 3 acelerada la demanda. Entonces ahí me parece que ordena un poco la lógica.
Y esto es estructural porque la demanda de energía se está creciendo vertical. Esto de la inteligencia artificial obliga a poner miles de computadores en galpones a procesar información con su energía brutalmente y hay que sacarla de donde sea. Van a ver la energía nuclear crecer fuertísimo, van a ver crecer la eólica, la solar sobre todo y el biodiesel lo mismo. Y sobre todo que el que tiene un compromiso de usar es la aviación, que contamina muchísimo. ¿Cuántas veces le llegaron memes que muestran miles de aviones y que dicen, y después la culpa es de mis vacas, ¿no? Bueno, la aviación dijo, bueno, ok, todos los años un 1%, en 2020 dijeron, todos los años vamos a usar un 1% de todo lo que usemos más de biocombustibles. En 2030 tenemos que llegar a 10%. No están ni cerca, porque un 1% del combustible que consumen los aviones es muchísimo combustible. Y en una población que tiene pocos hijos, pero que tiene un promedio de edad cada vez más alto, los que cruzamos los 60, ¿qué queremos hacer? Y viajar lo más posible. O sea, ¿qué me quedan? De los 60 a los 80 o a los 80 y pico, si me cuido mucho, y quiero viajar todo lo posible. Y entonces la demanda por pasaje de avión es muy grande. Tenemos un acuerdo de libre comercio. ¿Y qué quiere Europa? Energía limpia. Bueno, la tenemos. Entonces, los amigos de la Farm de Brasil están enojados porque Europa pide que no se deforeste. Bueno, dejémoslo que se enojen, pero nosotros no deforestamos porque nunca tuvimos selva. Entonces, esa lógica de no deforestamos, tenemos una matriz energética limpia, tenemos trazabilidad, tenemos una ley que cuida el monte nativo, forma lo que yo llamaría un ecosistema de competitividad uruguayo que es buenísimo. Y lo que se viene es más uso de biocombustible. En este año se supone que Estados Unidos va a hacer un mandato para aumentar el uso de biocombustible. Y esto es lo que le decía de los aviones. ¿Qué dijeron en 2020? Vamos a ir al 1% por año a llegar al 10%. Pero no fue tan fácil. O sea que la brecha de demanda que tenemos para que la Lufthansa y las aerolíneas Iberia, todos usen más biocombustible, o sea, vienen en incumplimiento. Pero pasa otra cosa. En general, todos creemos que el petróleo es como algo infinito, que vamos a la estación, cargamos la nafta y vamos a ir el año que viene y vamos a ir el otro y cargamos la nafta y creemos que el petróleo es infinito, pero el petróleo no es infinito. El petróleo son selvas de hace millones de años que quedaron enterradas, pero cada barril que se saca es un barril menos que queda. ¿Y por qué Estados Unidos estuvo tan preocupado por cambiar a Maduro y hizo eso? Porque llega un momento en que la oferta, el stock empieza a bajar y la oferta empieza a bajar, la extracción empieza a bajar. ¿Cuándo se llega al pico de petróleo en Estados Unidos? Bueno, la Agencia Internacional de Energía, no un Juanito que se puso a opinar, sino la Agencia Internacional de Energía opina que en 2027 Estados Unidos empieza el declive en su producción de petróleo. Esto se sabe de hace mucho. Un señor Hubert, un geólogo, que dijo la producción de petróleo de Estados Unidos va a ser la línea punteada, y no fue tan mal el pronóstico hasta que se descubrió el fracking. El fracking fue una revolución, pero no es una fábrica de petróleo, es una manera de acceder a petróleo que no se accedía. Entonces, cada vez mezclar el petróleo con otras cosas va a ser más importante. ¿Con qué se mezclaba antes? Con la grasa de los frigoríficos. Esto amarillo es qué porcentaje de biocombustible se usa. Al principio era todo grasa. Y el rojo, que es lo que le llaman yellow gris, es el aceite usado de los sartenes. El rojo. Importa Estados Unidos aceite usado de China. Lo verde es aceite de maíz, que Estados Unidos tiene mucho. Y lo violetita, Estados Unidos no tiene una historia de canola. La canola es canadiense, pero la canola ya empieza a aparecer. Y cada vez va a aparecer más. Entonces, en todo el mundo, la Bayer está lanzando una genética específica para canola, para biocombustibles, bajo en carbono. Esto es genética, o sea, esto es pensando 10 años para adelante. El precio de los granos va a subir y de hecho
he hablado con mucha gente aquí que me dice, el trigo también va a subir, ojalá. Hay razones para que suba que son bien de oferta y demanda. Bueno, se me trancó acá. Se me trancó. Siguiente. Ah, ¿y dónde? Pero esto no me aparece acá. Bueno. A ver. Ahí. Bueno, Estados Unidos arranca más seco que el año pasado. La zona triguera está medio que por acá abajo. La zona más de cultivo de verano es la que está alrededor de los Grandes Lagos. Hay un riesgo ahí. Y la semana que viene una ola de calor, pero es una ola de calor, la primera de este año y muy temprano para el oeste. Esta zona está en una sequía casi estructural, esto es Texas. ¿Por qué Estados Unidos se quedó sin vacas? Porque hay cada vez menos hielo en las montañas y porque el oeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá llueve cada vez menos. Entonces, para ya ir a los bifes, en las actividades de planificación agrícola que he tenido más temprano este año, lo que yo les decía es todas las oleaginosas que sean posibles, que la rotación permita, no transgredan la rotación agronómica, no hagan colza tras de colza tras de colza, pero todas las oleaginosas que sea posible. Bueno, si pueden hagan colza, carinata, camelina, o sea, aprendan a hacer camelina. Pueden hacer carinata porque el niño capaz que les deja agua para la soja que venga atrás. La verdad es que es mínima prioridad para el trigo, pero si el trigo tiene que entrar, entra, porque da otros servicios un cereal, por servicios ecosistémicos. La vicia, bueno, de nuevo, todo lo que sea leguminosa, mírenlo con mucho cariño, porque ustedes no ven la plata que les deja una leguminosa. Hacen una alfalfa y les deja nitrógeno, y no van a verlo nunca los billetes, pero no quiere decir que no tengan valor. Tienen el mismo valor que si fueran billetes, porque es nitrógeno de la mejor calidad, que no termina en el río, que se capta naturalmente. ¿Cómo hacemos la adaptación al niño? Bueno, eso es una tarea que me parece importante. Bueno, no sabemos todavía, era una tradición, todo el mundo estuvo en la expectativa esperando el plan de carinata, no sabemos cómo va a ser la prima. En colza sí, ya se hicieron operaciones, fui testigo acá en la expectativa de operaciones que se hicieron a 495, a $500 la carinata, $20 arriba de lo que se presupuestó el año pasado. Y hoy hablaba con un productor y me decía, mira, ya vendí cebada a 235, el año pasado la vendí a 190, así que lo que me sube el fertilizante me lo compensa, lo que cobro más por la cebada. No vengo tan mal. Bueno, bárbaro. Y después, bueno, tal vez para los frigoríficos no, pero la ganadería está en una situación que nunca tuvimos antes. Nunca tuvimos antes este precio de exportación y nunca tuvimos antes 2 años seguidos de suba de precios. Yo tengo algún temor porque el lío es tan grande que no sé, que me da un poco de temor. Pero todos los países están reteniendo vientres y están con muy poca oferta. Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina, Uruguay, no tenemos ganado. Nunca pasó una alineación así. Por otro lado, la proteína, que fue vilipendiada, está revalorizada. Y como siempre digo, los que somos veteranos tenemos que comer proteína de calidad si queremos ser longevos. Si no, perdemos masa muscular, nos caemos, nos fracturamos el fémur y marchamos. Entonces, la proteína es súper importante para embarazadas, es súper importante para niños y es súper importante para adultos. La proteína de buena calidad se ve reivindicada. Ligamos con las cuotas, o nos salió muy bien el tema cuotas. Estados Unidos privilegia a Argentina, ahí tenemos un cierto problema, pero cuando empecé a ver que salía el acuerdo Mercosur-Unión Europea, yo decía, esto nos va a dar sostén en el 2027 y nos va a dar sostén en mayo, porque en mayo caen los aranceles, o sea que eso se adelantó fantásticamente en el tiempo. Y en ganadería, para mí la única duda es ¿cuán lejos puede ir esto? Hasta 2028, yo me tengo confianza que esto no cambia. Hasta 2030 me parece muy posible. Vienen unos argentinos aquí que dijeron por 10 años la carne no baja. Bueno, a mí por 10 años me asusta un poco, pero
pero pasamos los $5.500 por tonelada. Un precio, en el comienzo de 2024 estábamos abajo de 4.000. 4.000 era como un precio que nos parecía un precio razonablemente bueno. Pero sobre todo miren la regularidad con la que tenemos. Tenemos los picos cuando salen más ganado de corral, después baja el pico, pero la tendencia es firme. Si esto termina el año a 6.000, a mí no voy a decir qué sorpresa. Tampoco digo, lo voy a pronosticar, porque yo qué sé, capaz que se hunde un barco con carne y pasa algo raro. Esta es esa gráfica de recién, un poquito menos no tan actualizada, pero quería detenerme en este punto. Esto... Normalmente decimos, esa es la crisis de Lehman Brothers. El 1 de septiembre de 2008, las materias primas volaban, cayó Lehman Brothers y todo se cayó. Pero hay otra cosa, además de Lehman Brothers ahí, que me parece importante tomar en cuenta. El precio del petróleo venía siendo lo mismo y cruzó los 140. Y para mí, Lehman Brothers habrá tenido que ver. Pero si mañana se cae, no sé, el banco no sé cuánto, no creo que va a caer la carne. Lo que pasa es que si el petróleo se va arriba de 140, en algún circuito de la economía saltan los tapones, porque es una suba de costos tan fuerte que algo colapsa. Huelga de camiones en Brasil, no sé. Cada dólar que sube el petróleo arriba de 100 es un riesgo más grande de que pase algo terrible. Bueno, ahí el precio del ganado. No creo que este ajuste sea demasiado relevante. Me parece que la industria quiere arrancar de nuevo la escalera de precios en ascenso que se va a venir para aprovechar la baja de aranceles de la Unión Europea. Quiere llevarlo lo más cerca posible de 5 y después irá subiendo de 5 a 8 centavos por semana y veremos. Había un desfasaje. Recuerden ustedes que si hacen precio de exportación multiplicado por 93,5 tienen un precio lógico del novillo, un precio lógico en términos de que es sustentable para la industria. Y llegamos a tener un novillo de 5,70 con un precio de exportación de 5,50. Eso es un desfasaje. Bueno, eso ahora está casi corregido. Si ponemos un novillo a 5,20 y un precio de exportación arriba de 5.500, ese sería un precio relativamente sustentable. Pero va a querer todo el mundo entrar a la Unión Europea. Y de nuevo, entramos a la Unión Europea como el país único que tiene trazabilidad, único que no deforesta. Se van a enojar los amigos brasileros, paraguayos y argentinos que sí deforestan y no tienen trazabilidad. Pero bueno, no es nuestra culpa. Y lo que tenemos es una relación carne-grano, obviamente espectacularmente favorable. Una relación que normalmente es 8 y que la tenemos en 12. O sea que 1 kilo de carne me paga 12 kilos de maíz, convierto 8-1 y gano netos 4. Bueno, se va a dar grano, todo lo posible, y ese es el gran seguro. Pueden plantar trigo, porque si el precio internacional del trigo baja, el corral que está a 500 metros o a 1 kilómetro lo va a comprar a una relación de precios con el maíz que les da un seguro. ¿Y por qué en carne podemos pronosticar mediano plazo? Porque mientras Estados Unidos no recupere sus vacas y al 1 de enero sigue bajando la cantidad de vacas de Estados Unidos para recuperar la oferta tiene que aumentar la cantidad de vacas, lograr los terneros, producir los terneros, 2030. En el mejor de los casos que esa gráfica se revirtiera violentamente y capaz que en 2030 se arregla. Entonces Estados Unidos, que era un país que exportaba e importaba más o menos lo mismo y era una gráfica que era un entrevero porque no sabíamos quién le ganaba a quién, las exportaciones se le caen, las importaciones se le disparan. Y esas fauces que se abren se van a seguir agrandando, por lo menos este año y el año próximo. O sea que se nos viene un aumento de costos terrible, pero en carne y en aceite tenemos las cartas ganadoras, que era el título que yo proponía acá. ¿Cuáles son las cartas ganadoras? Carne, aceite, y la carne no solamente es una carta ganadora, sino que nos evita perder con trigo, con cebada, que no entre a malteo. O sea, nos ataja la caída de allí. Veo mucha gente enojada con los pronosticadores de clima. Es un trabajo bastante insalubre, pero sabemos que si pasa esto, se nos vienen 3.000 kilos de soja, 4 millones de toneladas de soja producidas.
Y sabemos que aunque esta niña sea una niña chiquita, como dijo la señora del Inumeto, una niña bebé, que en términos de temperatura tiene razón, pero recuerden que los veranos son cada vez más peligrosos. Entonces una niña bebé te patea y la lluvia que iba a arrancar a mitad de febrero termina arrancando el 21 de marzo, cuando ya es tarde. Entonces, el verano siempre es de riesgo. Si la niña es chico, el verano igual es de mucho riesgo. Pero afortunadamente sabemos, y antes no lo sabíamos, que esta recuperación de temperatura del Pacífico va a seguir y para la primavera va a andar en algún lugar cerca de acá. Es un avance espectacular. A mí me enoja un poco cuando critican a la meteorología porque en el 88-89, la primera sequía que yo viví, nadie tenía ni idea de esto y la sequía te agarraba desprevenido y te partía al medio y anda a quejarte a donde puedas, ¿no? Entonces, hoy sabemos que estamos acá y que estamos yendo para allá. Bueno, tenemos que planificar tomando en cuenta esto. Hay gente que escucha el programa, que me escribe y dice, yo no escucho nada de meteorología, son todos unos chantas, unos mentirosos, no hay que darles pelota. Bueno, cada uno es libre, pero para mí es un tremendo avance que podemos anticipar 6 meses para adelante, 9 meses para adelante, porque en realidad tampoco es que empieza a subir y empieza a llover, pero sabemos que esto genera lluvia potencialmente durante varios meses. Y sabemos, Universidad de Columbia, Walter Betgen, julio, agosto, septiembre, que es lo más lejano que se pronostica, un verde pálido. Si el verde se pone oscuro, como está en la provincia por Bahía Blanca, hay peligro para trigo y cebada. Mientras este verde pálido es el mejor de los mundos, podríamos decir. Entonces, bueno, termino. Nuestra estrategia, país, predio, agricultura, ganadería, sustentabilidad, apertura de mercados, diferenciación. Y sustentabilidad, de nuevo, yo voy a insistir cada año que venga, no es soy productivista o soy ambientalista, es meto materia orgánica en el suelo para gastar menos en insumos, para retener más agua, cubro el suelo para gastar menos fertilizante y para tener más productividad, menos costos y que mis hijos y mis nietos puedan tener eso. No es una cosa contra la otra, es una cosa haciendo buena agronomía, haciendo sinergia con la otra. La apertura de mercados, gracias a Trump, hablaba recién antes de entrar, si tenemos acuerdo contra la Unión Europea, me decía alguien muy pro-Trump, es gracias a Trump, porque como Trump hace lo que hace, la Unión Europea se baja del caballo y hace el acuerdo. Ok, pero ahora podemos estar entrando en una etapa de apertura de mercados. Y diferenciación. De nuevo, tenemos energía renovable en la electricidad, tenemos trazabilidad, tenemos campo natural, tenemos monte nativo, no talamos un coronilla para hacer agricultura. Bueno, somos únicos en eso y somos únicos en el Mercosur en eso. Bueno, el nicho agrícola de más crecimiento es descarbonizar los viajes de avión. Entonces, tenemos todo para captar esta demanda. La geopolítica va a generar oportunidades adicionales. Hay países, mucha gente dice Europa, qué mal que está Europa, pero miren que Europa, la Unión Europea, tiene cola de países para entrar. Quiere entrar Islandia, quiere entrar Noruega, o sea que... Y se ha formado en el mundo, a partir, yo les recomendaba el discurso del presidente de Canadá en Davos, vayan a YouTube, está traducido al español, es un discurso para mí brillante. Lo que le llama la coalición de los voluntariosos, en inglés es The Coalition of the Willings, que no sé, no es fácil traducir, acá tenemos una experta en el inglés británico, pero es la coalición de lo que queremos, reglas de juego creíbles, democracia, respeto a los derechos humanos, libre comercio, o sea, no todo es Trump, Putin, China, también está Unión Europea, Canadá, Corea del Sur. Y después, volviendo al tema de la sustentabilidad, cuidar el ambiente es ir a pescar con los nietos a la cañada y que haya bagres y tararías y que vayan de noche y se escuchen las ranas. No es, al fin y al cabo, también, no todo es dinero en la vida, ¿no? Pero es mejorar potencialmente el precio de lo que hago y, si lo hago bien, potencialmente bajar los costos. Y este año me encontré con esta presentación, un índice muy usado que toma todos los temas ambientales
y que mide en qué momento del año dejamos de ser sustentables. Empezamos a usar nuestros recursos y en algún momento usamos más recursos de los disponibles y les estamos afanando recursos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si es la economía de Qatar, del 6 de febrero en adelante, insustentable. Allá está Qatar. Si somos Luxemburgo, un altísimo nivel de vida, todo urbano, el 17 de febrero. ¿Y quién lidera por una ventaja apreciable? Uruguay, que es sustentable hasta el 17 de diciembre. Somos sustentables y en los últimos 14 días nos pasamos un poquito. Si le metemos un poquito más, llegamos al 31 de diciembre, no es que hay que renunciar a producir, hay que meter más materia orgánica en el suelo, hay que cubrir el suelo, hay que manejar bien el campo natural, hay que dejar más remanente en las pasturas, hay que seguir electrificando el transporte, pero no es que hay que sacrificarse y comprarse un auto eléctrico por el bien del planeta. Es que el auto eléctrico me va a salir por kilómetro 10 veces menos que el naftero. O sea, en la ciudad crecen como hongos los autos eléctricos, de marcas que uno no sabía ni que existían. Y lentamente eso va a ir llegando, porque ¿qué quiero? ¿Cargar nafta y malhumorarme con ANCAP? ¿O quiero enchufarlo de noche y gastar 8 veces menos como gastan los taxistas? Entonces, bueno, anécdota, fui a buscar el último dato disponible, en realidad se lo pasé a un amigo que trabaja en una oficina y me dijo, che, fui a buscar el último dato y no aparece, me puse a buscar y figuraba que Uruguay no había mandado la información. Bueno, esperemos que la manden. Bueno, y lo otro es eso, noticia de hoy, ¿cuál es la proyección de producción de carne de la Unión Europea? Previsiblemente, muy previsiblemente, a la baja. O sea, quieren combustibles sustentables, quieren carne con trazabilidad y sin deforestación. Muchachos, acá estamos. Es muy difícil que un joven europeo de 20 años que puede ganar $10.000 por mes sentado en una oficina programando no sé qué, se quede en el campo. Es muy difícil que un joven europeo sea tambero. Es muy difícil. Porque las opciones alternativas que tiene son muy bien remuneradas, son muy cómodas, y entonces no hay recambio generacional. Y entonces, ¿qué podemos esperar de la producción de carne de la Unión Europea? Que sea cada vez menos. Entonces, bueno, cierro con eso. ¿Cuáles son las certezas para mí? El mercado de oleaginosas pasa a ayudar tanto en invierno como en verano. ¿Cuál fue el mejor cultivo de verano? El girasol, previsible al 100%. ¿Cuál va a ser los mejores cultivos de invierno si no pasa nada muy raro? Las oleaginosas, previsible al 100%. Si la firmeza de la carne sigue, ¿cuál va a ser lo que va a limitar o a permitir que no se pierda con trigo y con cebada? En parte con arroz, en parte la ganadería. La firmeza de la cría no tiene ninguna relativización. La cría como una roca. El mundo precisa más ganado y es un negocio de energía solar. Cría en campo natural. Es perfecto. Es energía solar convertida en pastito que crece solo, comido por la vaca, que da un ternero que vale $750, $800. Perfecto. Bueno, deberíamos tener un clima más amigable de ahora en adelante. Vamos a quedar en la historia como la última noche de la sequía esta, ojalá. Las leguminosas hay que meterlas por todos lados, nos generan nitrógeno gratis. Y entonces las cartas ganadoras, carta y aceite, los lácteos y el maíz acompañan. Y el resto que cumpla su rol en la rotación y suelos más sanos y con más carbono siempre. Y cierro con dos cosas. Una es, ¿cuánto dura esto? Que es nuestra pregunta clave con la que empezamos. Goldman Sachs es una empresa que los que estamos en esto de tratar de analizar la realidad de las materias primas, a Goldman Sachs le prestamos atención y $100 puede ser la nueva normalidad del petróleo, dice Goldman Sachs. No lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, hojaldre, porque si eso es así, hay que rediseñar todo de un mundo de $60 por barril, que era lo que tuvimos hasta el que empezó la guerra, tal vez a un mundo de $100 por barril. Es muy distinto. Y lo otro es, ustedes están estresados porque hay sequía, porque si soy arrendatario, va a hacerme con el número, va a ser muy difícil, porque voy a tener que ir al banco y pedir plata.
Y me ha llamado gente que me ha dicho que por favor mencionar el tema de la salud mental y el estrés y la depresión y problemas que capaz que ahora son más comunes que antes. Y a mí por razones laborales tuve la enorme suerte de que me tocó trabajar muy lejos de aquí y trabajar pensando en ganaderías muy distintas de las de aquí. Y la verdad es que creo que tenemos que, cuando nos enojamos, yo veo muchos productores que dicen, no, porque el Estado, porque los políticos, porque los sindicatos, y estoy de acuerdo, en el 90% de lo que dicen estoy totalmente de acuerdo, pero a veces me parece que entran como en una espiral que es como que viviéramos en un infierno. Y a mí me tocó ir a trabajar con mujeres rurales de una zona ganadera donde lo único, acá había vacunos hasta hace 10 años, 15 años. Hay gente que no cree en el cambio climático, pero esta gente el desierto se les viene arriba y ya vacunos no pueden tener. Y en la zona donde más llueve, que mejoraban por más tamaño, ahora mejoran por menos tamaño. Y créanme que, primero, de lo que nos quejamos nosotros, o sea, estas mujeres que ustedes ven acá, capaz que no ven lo que tienen acá. Su tarea de todos los días es caminar 20 kilómetros a juntar un bidón con agua y el agua ustedes no la toman ni que les paguen una fortuna. La única ganadería, chivos que puedan comer las hojas secas que caen de los árboles, porque cuando hay sequía son 2 años sin llover. Y a veces, cuando estuve con los niños de este lugar, eran niños muy felices o por lo menos muy propensos a reír, y cuando estaba en el aeropuerto de Doha, que es todo un lujo que no se puede más, los niños eran puro berrinche y puro quiero ir allá y lloro y pataleo. Entonces, hay veces que me parece que tenemos que relativizar un poco las cosas. Aquí cuando uno va al pueblo, los vehículos dicen prohibido subir con AK-47. O sea que tenemos esto, lo que les quería decir es, tenemos paz, por lo menos comparativamente, ¿no? Tenemos agua porque tenemos una sequía, pero cada 20 kilómetros pasamos un arroyo y no tenemos que ir con un bidón a buscar el agua. Y tenemos todo para seguir creciendo. Entonces, quería decirles, bueno, yo creo que hay más riesgos, también hay más oportunidades. La apertura de mercados que años, décadas pidiéndola está, así que vamos a por esas oportunidades. Muchísimas gracias como siempre a Rural y un placer estar acá.